La Iglesia Cristiana Bethesda te da la más cordial bienvenida y te invita a escuchar el mensaje pastoral del día de hoy. Es nuestra oración que tu corazón sea fortalecido y edificado a través de la palabra de Dios. Dios les bendiga, amada Iglesia. En este día queremos invitarte junto a tu familia a que puedas acompañarnos en este tiempo de adoración a nuestro Dios. Amén. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya el temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamó el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor. Vamos, dilo allí con tu casa. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Somos tus hijos, hoy sentimos tus brazos de amor, Señor. Estoy rodeado por
es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Vamos a irlo con tu casa. Yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Y yo solo sé que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Buenos días a toda la familia de Bethesda que nos acompaña a través de las redes sociales, a través de Iglesia Cristiana Bethesda, tanto en Facebook como en Instagram. Y hoy tengo el privilegio de llevar la palabra. Y le invito a abrir su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, o segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso del 13 al 15. Saludamos a todos aquellos que nos sintonizan por otras partes del mundo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 13 al 15, dice así: Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos, y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Que Dios añada bendición a su palabra. Alguien dijo que para Dios el futuro es historia. Es como decir que para Dios el futuro ya pasó o es parte del pasado. Y esto hace entender que a Dios no hay ningún acontecimiento que lo tome por sorpresa. No hay un acontecimiento donde Él no sepa qué hacer, porque todo lo que va a acontecer Él ya lo tiene escrito en su libro. Y en las películas, en las novelas, sobre todo en las series, los protagonistas, los personajes, no saben a ciencia cierta cómo va a terminar su historia. De hecho, hoy en día muchas series tienen distintos finales. Hoy es muy común ver que algunas novelas, algunas series, por lo menos con la película El efecto mariposa, si mal no recuerdo, sacaron muchos finales. Y con las películas ya conocidas, la están volviendo a tomar en cuenta para continuarlas, para sacar otra temporada, una segunda parte, porque todo eso está en las manos del escritor. Y quiero decirte que en la historia de tu vida, quien depende del escritor de escritores, que es Dios. Así que no importa las circunstancias que tú estés pasando hoy en día, no importa cualquier adversidad, porque Dios tiene la última palabra y Él sabe exactamente cómo va a terminar todo. Puede ser que hoy las cosas no estén saliendo como tú las estás esperando, pero Dios tiene definitivamente la última palabra. Y asimismo Dios sabe cuál va a ser el final del mundo.
ya que en la palabra, en la escritura, esto está claramente reflejado. Sin embargo, hay partes en la escritura o en la historia donde Dios le da oportunidad al ser humano, al hombre, de interactuar, le da oportunidad de la posibilidad tal vez de cambiar las cosas a mejor. Es como que un escritor a los personajes le permita que ellos le digan cómo quiere que termine su historia, su final, o que ellos mismos incluso escriban cómo les gustaría que su historia culminara. Asimismo, Dios le permite al hombre en algunas ocasiones, abre ese paréntesis o esa oportunidad para que el hombre tenga una oportunidad de mejorar las cosas. Dios en muchos momentos cambió la historia de lo que podía suceder. Un Dios que estaba dispuesto a destruir el mundo por inundación, porque la maldad había llegado hasta lo más profundo, hasta lo más alto de los cielos. Vio a un Noé, el cual halló gracia, y Dios vio a Noé como un instrumento para comenzar, traer una salvación y comenzar una nueva generación. Dios también pensó sacrificar a Isaac, y estando en el último momento, viendo la obediencia, la disposición y la forma como Abraham actuó, al último instante cambió el libreto y mandó un ángel para que no matara a Isaac. Dios también estuvo a punto de destruir a Nínive. Sin embargo, vemos que Dios tuvo misericordia, lo que significa que a veces nosotros hallamos gracia y Dios siempre utiliza un instrumento para que las cosas puedan cambiar de destino. Ahora, no significa que Dios está condicionado a lo que diga el hombre o la intervención de la oración del hombre. Hay cosas en la Biblia y en el futuro que no van a cambiar por más que se ore. Por ejemplo, nosotros no podemos cambiar que Satanás va a tener una condenación y no se puede orar para que Satanás se salve. Incluso hay acontecimientos en la Biblia donde por más que se lloró y se oró, no hubo cambio. Esto le ocurrió a Esaú. Esaú pierde su primogenitura y nos damos cuenta a través de la Biblia de que él la procuró con lágrimas, pero su oración no fue respondida. Y a pesar de esto, hay momentos en la Escritura donde Dios nos da la oportunidad de actuar, colocándonos algunas condiciones donde con nuestra oración nosotros pudiéramos cambiar o influir en las circunstancias. Es cuando Dios dice, tal vez, yo estoy dispuesto a hacer esto, pero si mi pueblo hace esto o aquello, yo pudiera cambiar las cosas. Y estos son los momentos donde nosotros, como iglesia, como parte del cuerpo de Dios, tenemos que ser protagonistas y buscar la manera de cambiar la historia para bien. Por eso quiero hablarte el tema cambiando la historia. Y en el pasaje que leímos, vemos a un personaje al cual Dios halló una gracia tan grande ante Dios, ya que dice la palabra que Dios estuvo atento su oído a la oración de este hombre. Este hombre fue Salomón. Salomón, yo me imagino este acontecimiento como cuando está tu jefe en su oficina y tú quieres hablar con él, pero él está muy ocupado y tú tocas la puerta y de repente no te va a hacer caso. Bueno, pero si eres un empleado que toca las puertas 1000 veces, algo va a pasar con ese jefe. Ese jefe va a decir, o se va a molestar, o va a decir que será aquello tan importante que quiere decirme. Y es tremendo porque Salomón dice la palabra, de hecho tiene un récord Guinness que ofreció 1000 holocaustos. El holocausto representaba una ofrenda, un sacrificio que se le daba de adoración a Dios, y eso tenía un costo. Era un cordero que se sacrificaba. Y Salomón con esa adoración quería importunar a Dios. Como habla el libro de Lucas, con la viuda que trataba de
que oraba de día y noche ante el juez injusto y el juez tuvo que concederle, tuvo que atenderla. Yo me imagino a Salomón tocando la puerta de Dios e impresionándolo, diciéndole: ¿qué tiene este hombre que busca tanto mi presencia? ¿Qué tiene este hombre que constantemente está buscando mi rostro? Y Dios se le aparece. Imagínate, eso es como tal vez los cuentos de Hada, donde alguien se encuentra una lámpara y la frota y sale un genio y te dice que te puede conceder tres deseos. Bueno, algo similar, pero esto fue real lo que le ocurrió a Salomón. Dios se le aparece y le dice: ¿qué quieres que te conceda? Y Salomón podía decir muchas cosas, pero fíjense que Salomón pide sabiduría. No se dejó llevar por su ego a pedir riquezas, no se dejó llevar por su ego tal vez para pedir poder, para pedir a sus enemigos, sino que le pidió a Dios sabiduría. Y con esta sabiduría alcanzó tantas cosas, alcanzó poder, estuvo por encima de sus enemigos, tuvo riquezas, porque fue un hombre que buscó la presencia de Dios. Y Dios hace un pacto con Salomón. Él construye este templo y Dios le dice: yo quiero habitar en esta casa, en este lugar. Y vemos que Dios le dice: si yo en algún momento tomare la decisión de traer una plaga, de cerrar los cielos, si tú te humillares, si tú llevares al pueblo que se humillare, yo voy a escucharte. Yo voy a estar atento si tú sigues mis mandamientos. Y es por eso de que Dios estaba atento a la oración de Salomón. Y sabe que nosotros regularmente utilizamos segunda de Crónicas, o el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, verso 14, si se humillare mi pueblo. Pero una de las cosas que me llamó la atención es que exactamente el versículo 13 es algo, o habla de unas cosas. Habla totalmente, el versículo 13 habla de lo que está aconteciendo hoy en la tierra, de lo que aconteció o está aconteciendo en este 2020. Y fue algo que me impresionó. Y hay acontecimientos en la Biblia que tienen doble o triple cumplimiento, pero es tremendo saber cómo este versículo completo se está cumpliendo ante nuestros ojos. Por eso en esta mañana yo quiero hablarte de 3 acontecimientos que están ocurriendo en este 2020, basados en la Escritura, y de un cuarto acontecimiento que podría cambiar la historia si tú y yo intervenimos a tiempo. Si tú y yo, en esta oportunidad que nos está dando Dios, intervenimos y formamos parte de la generación protagonista que hará cosas grandes en este mundo. Y el primer acontecimiento lo encontramos en el versículo 13, en la parte A. Dice así: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia. Y el primer acontecimiento es precisamente ese: cerrar los cielos para que no llueva más. Y es tremendo cómo esto se ha cumplido este mismo año. Iniciando el 2020 hubo algunos acontecimientos de incendios en lo que fue el continente de Oceanía, Australia, donde la gente clamaba para que lloviera y esto no ocurrió por un buen tiempo. Se habla de que las llamas devoraron más de 10 millones de hectáreas, afectando flora, fauna. Se habla de miles de millones de animales que murieron, algunas pérdidas humanas también. Bueno, fue un continente devastado por los incendios. Según lo que investigaba, se habla de que fueron 400 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono. Y esto fue tan grande que puede influir a un cambio en lo que es a nivel climático. De hecho, muchos países van a ser afectados por este fenómeno. Se está hablando de que esta cantidad de carbono que estuvo en lo que fue Australia se compara con la cantidad de dióxido de carbono de por lo menos 116 países. Es decir, se concentró esa cantidad de dióxido de carbono, bueno, trayendo una contaminación tremenda.
Y lastimosamente no había un Salomón en ese tiempo, o tal vez una iglesia preparada para ese acontecimiento. Si Salomón hubiese estado en este tiempo, estamos hablando de comienzos, en enero, febrero de lo que es el 2020, tal vez Dios hubiese escuchado la oración con mucha antelación. Y por eso es tremendo saber cómo en este versículo 13 se están cumpliendo ante nuestros ojos cada uno de estos eventos. Por eso es importante en este tiempo hallar gracia ante Dios. Es importante en este tiempo ser los Salomón, ser una iglesia que se levanta a ser protagonista, provocar que si estamos viendo que el versículo 13 en su totalidad se está cumpliendo en este momento, en este preciso año, es importante que nosotros provoquemos lo que habla el versículo 14. Pero siguiendo el versículo 13, el segundo acontecimiento que habla la Escritura, en la parte B dice: y si mandare a la langosta que consuma la tierra. Y precisamente es el segundo acontecimiento que registró este 2020. Estamos hablando de acontecimientos que fueron noticias en las grandes televisoras. Y esto ocurrió en África. África fue devastada precisamente por langosta. Estamos hablando de enjambres de hasta 150 millones de langostas. Imagínense la cantidad de langostas devastando. Se habla de que estos 150 millones tienen el poder de devorar por 1 kilómetro cuadrado. Y se está hablando de que en los últimos 70 años esta ha sido la crisis más grande o la devastación más grande de langostas que ha tenido África en su momento. Estamos hablando de 12 países afectados, más de 30 millones de personas que hoy están pasando hambre. Ya África es un continente bastante que está padeciendo crisis hace tiempo, un continente bastante pobre, pero Dios permitió la langosta en ese tiempo, en este año, y se habla de tantos millones de cultivos devastados que esto puede afectarlos durante por lo menos 5 años. Gente que trabajaba en lo que es la ganadería, lo que es la parte de la agricultura, quedó afectado, y hay una hambruna mucho más grande. Estamos hablando de 12 países. Se habla de Nigeria, de Kenia, que son nombrados en eso. Se dice que ese enjambre de 150 millones de langostas puede afectar, cuando ellas devoran 1 kilómetro cuadrado, por lo menos el alimento de 35.000 habitantes en un solo día. Y esto duró un tiempo alargado. Por eso es que estamos viendo el cumplimiento de la palabra en este tiempo. Por eso es que se necesita en este tiempo Salomones, gente que halle gracia ante Dios con su oración. En este tiempo que estamos en nuestros hogares, tenemos la oportunidad de importunar a Dios, de provocar, de tocar su puerta, de que Él tenga que escucharnos. Y esto lo logramos a través de la oración. Y el tercer evento que habla el versículo 13 y que hoy es una realidad en el mundo, es esta parte que dice: o si enviare pestilencia a mi pueblo. Cuando la Biblia habla de pestilencia, está hablando de epidemias, de enfermedades. Y ya usted conoce bien lo que ocurrió con el coronavirus. Si estamos viendo que primero fue afectado Australia, el continente de Oceanía, luego fue afectado África, y con el coronavirus comenzó el continente asiático. Estamos hablando de que el día de hoy hay más de 2.200.000 afectados por el COVID-19. Estamos hablando de que hay casi 150.000 muertes confirmadas y que esta epidemia se extendió por 150 países, lo que la ha catalogado como
una pandemia según la Organización Mundial de la Salud. Ahora, estos acontecimientos o este versículo 13 se cumplió a cabalidad. La pregunta que Dios hace en este tiempo es si nosotros vamos a provocar que el versículo 14 se cumpla. O sea, Dios fue muy claro con Salomón y le advirtió, y no solo le advirtió, sino le prometió, hizo un compromiso con él, o le dio las herramientas para poder cambiar la historia ante cualquiera de estos eventos que pudiera ocurrir. Él dice, si yo cerraré los cielos para que no lloviera, si provocaré langosta y si provocara pestilencia a mi pueblo, si ustedes se humillan, si tú provocas que el pueblo, así como tú tienes una devoción conmigo, se humilla, yo pudiera responder. Y nosotros como iglesia podemos ser protagonistas, intervenir en este tiempo, porque hay un cuarto acontecimiento que pudiera ocurrir, pero va a depender de nosotros. Y ese cuarto acontecimiento se cumple en el versículo 14. Dios pudiera oír desde los cielos. El versículo 14 dice, si se humillaren mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aquí vemos 3 mandamientos que el Señor nos manda para cumplir unas promesas. El primer mandamiento es humillarse. El mundo ha sido humillado por esta devastación. Hemos visto presidentes diciendo que ya esto se ha salido de sus manos. Hemos visto médicos, hemos visto gente atea que ha reconocido que no hay una solución. Es como el hombre tratando de hacer llover. Hay cosas que no dependen del hombre, ni de su inteligencia, ni de su dinero, sino que son eventos que solo Dios, a través de la naturaleza, puede provocar. Y necesitamos humillarnos. Hay gente que se está humillando. Tenemos 2 opciones ante Dios: humillarnos voluntariamente o humillarnos ante la poderosa mano de Dios. Hoy el mundo entero ha tenido que reconocer que es difícil superar esta tragedia. No solo estamos hablando de las langostas, no solo estamos hablando del coronavirus, de estos incendios, sino de esta pandemia. Y dice la Biblia, si mi pueblo se humillare. Habla allí de reconocer a Dios, pero ese es el primer paso. Hay gente que se ha humillado, pero no ha llegado al segundo paso, que es orar y buscar su rostro. Mucha gente ha hablado y ha dicho, bueno, se ha visto una actitud de que necesitan de Dios, pero eso no quiere decir que acudan al segundo paso, que es la oración. Dice orar, oraren y buscaren mi rostro. Salomón fue un especialista en esto. Salomón hizo un sacrificio ante Dios de adoración, tanto que Dios tuvo que aparecerse. Y en este momento de crisis que está pasando el mundo entero, qué tremendo sería que Dios trajera una respuesta. Y lamentablemente, con toda la situación que estamos pasando, que estamos viendo que nos estamos acercando muy rápidamente a los últimos eventos apocalípticos, que están ya reflejados en la historia de Dios, que como yo decía al inicio, para Dios el futuro es historia, ya Dios sabe todo lo que puede ocurrir. Pero no solo es humillarse, orar y buscar su rostro, sino hay gente que ha orado. He escuchado gente que ha orado, presidentes que han orado, distintas personas, distintas religiones. Pero el tercer paso, el tercer mandamiento, dice, y si se convirtieren de sus malos caminos, es decir, arrepentirse, dejar el pecado. Vemos que el pecado llegó ante Dios hasta el cielo a través del homosexualismo, leyes aprobadas de libertinaje sexual, a través de lo que es esta parte de la sodomía, la pedofilia, países que han aprobado que familiares tengan relaciones sexuales, el aborto, se quería aprobar en gran parte del mundo, el incesto, el adulterio, la corrupción en la mayoría de los gobiernos, la idolatría, gente prefiriendo adorar lo creado que adorar al Creador, narcotráfico, brujería, ese pecado. Entonces, no solo basta de que tú te humilles y que reconozcas que Dios
puede cambiar las cosas. No solo basta con orar y buscar su rostro, sino si tú no te arrepientes de tu pecado, Dios no está dispuesto a actuar. Incluso la iglesia es necesario que nos arrepintamos también de cosas que hemos hecho mal. Porque Dios, tal vez guardándonos en nuestras casas en este tiempo, puede ser que Dios esté permitiendo que nos escondamos un tiempo para prepararnos, para que nosotros podamos reflexionar y prepararnos para su venida. No se sabe lo que pueda ocurrir en los próximos momentos, pero Dios sí está al control de todo. Él es el escritor de esta historia. Él sabe lo que va a acontecer. Él mismo lo planificó. Pero si llegáramos a extender a vivir aún más, Dios desea que traer una solución a este tiempo. Y las promesas, si nosotros cumplimos esto, es que Dios oirá desde los cielos. Y no solo oirá, sino que perdonará nuestro pecado. Porque la causa de la muerte es el pecado. De las enfermedades, de toda esta situación que está ocurriendo es el pecado. Pero si nosotros decidimos buscar a Dios, Él está dispuesto a oírnos, a perdonar nuestros pecados y a sanar nuestra tierra. Se habla de que estamos hablando de que la vacuna contra el coronavirus puede tardar de 1 año a 1 año y medio. Pero si se humillara mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, Dios pudiera actuar. Dios pudiera incluso utilizar a su propio pueblo original, a Israel, para, en cuestión de tiempo, en cuestión de un récord, porque se habla de que la vacuna en 1 año sería un récord mundial, porque una vacuna no se puede sacar tan rápido, pero Dios puede intervenir si el pueblo se humilla. Dios pudiera cambiar la historia en cualquier momento si hay un pueblo que se humilla. Y el versículo 15 dice que Dios promete tener abiertos sus ojos y atentos sus oídos si hay un pueblo que decide humillarse. Hemos visto también acontecimientos, dice la Biblia que habrá acontecimientos en el cielo. Hemos visto cómo en el sol fue reflejado como una especie de arco iris. Eso es un evento en el cielo. Vimos la luna tornándose de rosado. Hemos visto espectáculos a nivel del cielo. Vimos la multiplicación de los peces que ocurrió aquí en Venezuela. Y estamos hablando de que Dios está mostrando a través de señales en el cielo y de la naturaleza que algo está haciendo en esta tierra. Algo está haciendo con el hombre. Que la iglesia está provocando un cambio. Por lo tanto, no me queda más que decirte que si ya estamos viendo ante nuestros ojos el versículo 13, que ha sido devastado todos los continentes, Dios pregunta en este momento, ¿quiénes están dispuestos a que el versículo 14 sea una realidad? A que Él pueda manifestarse en este tiempo, a que Él pueda escuchar a la iglesia, estar atento. Dios puede cambiar la historia a través de ti y de mí. Dios abre una oportunidad para que nosotros podamos intervenir y cambiar, y que esta tierra sea sanada, y que Dios pueda, a través, no sé, de un milagro, cuando todo el mundo pensaba que nada podía ocurrir, pueda hacer sana nuestra tierra, sano el mundo entero. Por eso es importante que nosotros busquemos su rostro. Hoy es una realidad el versículo 13, debe ser una realidad, debemos provocar que el versículo 14 también se cumpla. Hoy simplemente Dios pregunta, ¿quiénes son aquellos que están dispuestos a provocar mi presencia? Hoy Dios pregunta quiénes son los Salomones de este tiempo que se convierten en protagonistas, que cambian la historia, que Dios se le aparece, que importunan a Dios para obtener una respuesta. Dios hace una pregunta. ¿Acaso la iglesia está preparada para este tiempo? ¿Acaso marcará una diferencia la oración de la iglesia en este tiempo? Yo creo que si hay una iglesia que se humilla, si hay un pueblo que hace lo que Dios está demandando, cosas tremendas podemos ver. Yo creo que Dios está provocando cosas grandes a través de la iglesia. Si hay un pueblo que se humilla, ese versículo 14 no solo será un versículo que aprenderemos, sino que será un versículo, una realidad en nuestra vida, que Dios sanará nuestra tierra, que Dios provocará un cambio, porque el mundo lo está necesitando, porque ha sido una realidad ese versículo 13, pero Dios
está dispuesto a cumplir el 14 cuando hay una iglesia que se levanta y cambia la historia. Quiero hacer una oración rápidamente por los amigos, por los que nos están escuchando por primera vez. Quiero decirte que ¿qué más señales necesita Dios mostrarte para que tú creas en Él? ¿Qué más Dios necesita enseñarte si ya a través de la palabra, a través de estos versículos que leímos, hay un plan que Dios tiene contigo? No sabemos cuándo venga el Señor, pero sabemos que estamos en los tiempos finales, que Mateo 24 se está cumpliendo ante nuestros ojos y que es importante que te prepares y que puedas cambiar de destino. Si quieres hacer esta oración, te pido que cierres tus ojos. Si quieres reconocer al Señor como tu Salvador y prepararte, que Él pueda salvarte de lo que está a punto de acontecer en el mundo, te pido que repitas esta oración conmigo. Di: Señor Jesús, en este momento te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entiendo que he pecado y quiero arrepentirme. Quiero volverme a ti. Quiero buscar tu rostro. Te pido que me limpies de todo pecado e inscribas mi nombre en el libro de la vida. Amén. Gracias, iglesia. Dios le bendiga.